Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Muy buenas noches, este es el espacio de la entrevista y el contexto de lo que hoy estaremos platicándoles a todos ustedes. Quienes hacen la historia oficial marcan a los protagonistas entre buenos y malos, según sea el resultado de sus propias conclusiones, regularmente avaladas por quienes detentan el poder. Así surgen hombres estigmatizados de antemano. Uno de ellos, en la historia de México, es el de José María Calleja. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Cómo surge? Es un hombre ilustrado, con mente educada en la estrategia militar y la recompensa de las incursiones y defensa de territorios, pues le dieron un gran caudal de bienes y un gran botín. Para hablar acerca de este tema, pero sobre todo para presentarnos un libro que pronto también muchos jalapeños, jalapeñas, veracruzanos lo estarán disfrutando próximamente en la Feria Internacional del Libro 2018. Se encuentra con nosotros el doctor Juan Ortiz Escamilla, autor del libro Calleja, Guerra, Botín y Fortuna. Un placer tenerlo esta noche aquí en la entrevista. Buenas noches, encantado de saludarle. Muchísimas gracias. Pues me gustaría saber, precisamente partir con esa pregunta. ¿Quién es José María Calleja y por qué, escritor, resulta clave en la historia de los finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX, por favor? En primer lugar, porque es el antihéroe por excelencia de la historia de la Guerra de Independencia en México. Y creo que sin estudiarlo, no estábamos entendiendo, no teníamos la película completa de lo que ocurrió en esa guerra. Yo creo que debemos estudiar a los malos, a los antihéroes, porque a través de su personalidad o de su figura podemos entender las estrategias del gobierno para combatir, por ejemplo, a los insurgentes, cómo los combate, sí, cómo se combaten, las estrategias que se hicieron, de qué manera este señor llega de España siendo capitán de milicias y en 27 años se convierte en uno de los hombres más ricos de España, no de la Nueva España, de España. Sí, entonces, ¿cómo hace que esa ahí sí fortuna? Se manejaba el dinero y las fortunas, ¿no? Exacto. Entonces, mi idea era primero explicar quién es este personaje. Él era un pueblerino de Medina del Campo, en Castilla la Vieja. Se incorpora como cadete en el ejército español, participa en las guerras del Mediterráneo contra Inglaterra, por el sitio de Gibraltar, Mallorca, Menorca, Argel, y de ahí llega en 1789 con el virrey Revillagigedo para organizar y poner orden en la frontera de México. Entonces el señor lo mandan a la frontera. Me suena, ¿eh? O sea, por lo que está pasando ahora. Tiene que ver con eso. Claro. Por lo siguiente, era un hombre muy inteligente. Calleja, eso sí debemos destacar, era un hombre muy, muy inteligente. Hizo unos estudios extraordinarios sobre el norte de la Nueva España, lo que es hoy ahora. Y en 1765 sentenció, decía que el territorio del norte, o sea, Texas, Coahuila, Nuevo León, toda esa zona, decía, es un territorio en disputa. Se lo están peleando los nativos, los pueblos originarios, los españoles, los ingleses, los franceses, los norteamericanos, pero además los apaches y comanches desplazados por los norteamericanos del norte que venían hacia el sur. O sea, este es un territorio en disputa. Y aquella nación que haga del vecino un soldado e imponga su religión, se va a quedar con esos territorios. Visionario. Y fue lo que pasó en 1848 con el final de la guerra con Estados Unidos. Los tejanos se quedaron con las tierras porque eran protestantes. Esta es otra historia. Pero lo que quiero destacar es la capacidad, la inteligencia que tuvo Calleja para prever ese problema que iba a pasar. El segundo tema me parece muy importante y está relacionado con todas las estrategias contrainsurgentes. Es el estratega de la contrainsurgencia. Y lo que él siempre dirá durante toda su vida hasta su muerte, y lo dice su epitafio, que él salvó una causa perdida. El cura Hidalgo logró formar gobiernos americanos en ciudades, villas y pueblos de todo el centro de la Nueva España.
Zacatecas, Guadalajara, Valladolid, lo que es hoy Morelia, Aguascalientes, San Luis Potosí, formaron gobiernos y lo perdieron. Lo perdieron en 6 meses. Pero esto tiene que ver las estrategias de Calleja para contrarrestar y revertir todo el movimiento que ya se había dado. Es una gran lección la que nos deja ahí en ese sentido. Entonces, maestro, mártir, truán o héroe, ¿se le puede considerar? Bueno, en su época, para algunos, bueno, a él se le comparó y se le equiparó con Hernán Cortés. Se le llamó el segundo conquistador de México. Es decir, él lo que hizo fue reconquistar los territorios que ya se habían insurreccionado con Hidalgo y con Morelos. Obviamente es un truán. Algunos colegas dicen que si uno lee el libro, pues Calleja podría ser el padre de la patria. Es decir, en el sentido de que fue el que creó las instituciones que van a permitir el tránsito de colonia a nación. Pero es un truán, es un sinvergüenza, porque aprovechó su inteligencia para convertirse en un hombre para muy enriquecerse. rico. Y todavía las familias, sus descendientes hoy en día, forman parte de las 300 familias más ricas de España, hoy en día. También me suena conocido, no sé por qué, es muy actual el tema que estamos tratando esta noche. Me gustaría abordar también, porque finalmente le tocó vivir pues, el florecimiento de la Nueva España, un proceso importante también de la España, pero también le tocó vivir un momento que quizá para él fue un factor de derrota. No hemos leído todavía el libro, pero sí hemos tratado de adentrarnos en lo que usted escribe, porque le toca vivir el debilitamiento de la corona española en Europa y la transición, una transición importante, violenta también, sangrienta, en el siglo XIX, ¿no? Sí, tenemos un problema los historiadores, bueno, los españoles y los de toda América, de separar las historias. Entonces pareciera que la historia de México no tiene nada que ver con la española, ni con la cubana, la venezolana, la argentina, y resulta que forman parte de un mismo proceso. Por supuesto. Entonces viene una crisis económica por la Real Orden de Consolidación de Vales Reales de 1804, por la que se da una descapitalización de la economía, no solamente en Nueva España, sino en toda América. La corona española necesitaba dinero para la guerra, financiar la guerra, y lo va a sacar de donde puede. Y lo que va a ocurrir es durante la época colonial, quien prestaba dinero, financiaba parte de la economía, era la iglesia, y la obligan a hacer efectivas las hipotecas de ranchos y demás. Entonces lo que va a pasar es que muchas familias, clase media, se quedan sin nada. Entre ellos el cura Hidalgo, que perdieron la hacienda de Corralejo y por esa causa su hermano se suicida. Por lo tanto, hay muchos agravios, la gente está muy enojada, está muy a disgusto, pero por otro lado, España está peleando contra los franceses que han invadido el país. Entonces hay un problema grave, crítico, pero de ese movimiento surge otro, más popular, más identificado con los intereses locales. Surge la Constitución de Cádiz de 1812 y lo que vemos es el origen de los gobiernos municipales, el origen del municipalismo en México, es el antecedente de los congresos de los estados, de la creación de este sistema nuestro mexicano, surge en 1812. Entonces esa parte también es parte de esta historia que tenemos que contar y que es de los dos lados. Entonces, maestro, usted mismo explica en una parte de estos mismos escritos que hace en la presentación de su propio libro, dice usted que al conocer a José María Calleja podemos descifrar el ADN político de nuestro país y así también podríamos entender cómo fue la construcción de nuestra propia nación, ¿no? Bueno, el ADN sí tiene que ver con corrupción, que es un tema muy actual, tiene que ver con abuso de poder, claro, tiene que ver con violaciones a los derechos humanos de una manera desmedida. La Calleja aplicó el diezmo a los pueblos que no le eran fieles, arrasó con pueblos incendiados, reubicados, hubo desplazamiento de población. Por esta razón, ¿no? Por el tema de la guerra, por no ser leales y sobre todo las ejecuciones sumarias y demás. Y la fortuna es la que cuenta la historia, ¿no? ¿Cómo se transfiere ese dinero? Imagínense que nosotros se puede hacer.
es seguir la ruta del dinero de todos los políticos de este país. Es decir, de todos los que han abusado del poder y demás. Esto se puede conseguir. Y exhibirlos. Claro. Pero exhibirlos con pruebas fehacientes. Esta es una muestra de que se puede hacer. Digo, pasaron 200 años, pero yo espero que para ahora estos nuevos políticos que tenemos que estudiar, no tardemos tanto, ¿verdad? Claro, por supuesto, hacer uso de las redes sociales y toda la información que hay. Es muy interesante el estudio que hace para que pueda realizar este libro que hoy tenemos y que nos está presentando, pues prácticamente en exclusiva, ¿no? Para Radio Televisión de Veracruz, y que lo estará haciendo próximamente en la feria. ¿Cómo inicia este proceso de investigación? ¿A cuántas ciudades de nuestro país, de Europa, lo llevan a viajar para que hoy tengamos este libro aquí? Bueno, este libro es como la continuación de mi primer libro, Guerra y Gobierno, Los pueblos y la independencia de México, donde yo explico la historia no desde los héroes, sino desde los cambios políticos sociales que se dan a nivel local. Entonces es una historia más horizontal, menos vertical, y me llevó 23 años hacer investigaciones en la Ciudad de México, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Guanajuato, en España, en varios archivos, en Inglaterra, en algunas cosas en Estados Unidos. Es decir, me llevó mucho tiempo, pero sobre todo localizar los documentos para identificar su fortuna es lo que más trabajo me dio. ¿Cuándo lo estará presentando en la FIL, maestro? En la FIL se presenta el primer día, el 27 a las 7 de la noche. Por fortuna, me acompañará 3 grandes destacados investigadores de la universidad, Germán Martínez como moderador, Giovanna Celaya, Luis Fernando Granados, que son 2 investigadores jóvenes que recién ingresaron a la Universidad Veracruzana. Y obviamente el libro ha tenido una gran aceptación. Ya hicimos 8 presentaciones en diferentes partes del país, en diferentes universidades, y faltan 8 más, ya programadas. Es decir, ha llamado mucho la atención por la trascendencia y lo novedoso de la novedad de estudiar a los malos. Claro que sí. Ahora, maestro, me gustaría mucho abordar un tema que resulta muy sensible, porque siempre que hablamos de pérdidas son dolorosas, pero también nos ponemos muchas veces hasta ese momento a analizar el legado, el vacío que se deja, la aportación que se hace también. Usted decía hace unos minutos, es bueno estudiar a los malos, pero también es muy bueno recordar a los seres humanos buenos y sobre todo a estos grandes seres humanos que aportan. El pasado 12 de abril, lamentablemente pierde la vida el maestro Sergio Pitol de Menegui. ¿Qué significa esta pérdida para las letras, para la literatura, no tan solo de la entidad, del país, incluso también del mundo? Híjole, es una gran pérdida, se lo puedo decir. Él era un colega de la Universidad Veracruzana. Con su llegada nos llenó de orgullo a todos los miembros de la universidad. Era un gran profesor, un gran ser humano. Digo, eso nadie lo va a negar nunca. La verdad, en lo personal, a mí me da muchísima tristeza. Una pérdida como él, del tamaño de él, un hombre universal, que dio mucho por las letras, pero sobre todo dio mucho a Veracruz y a la Universidad Veracruzana. Seguramente habrá muchos reconocimientos, pero la mejor manera de recordarlo es leyendo su obra. Realmente fue un gran hombre, y a mí en lo personal sí me afecta muchísimo su partida. Muy bien. Pues queremos agradecerle de verdad esta aportación que nos hace, el cariño con el cual recuerda al maestro y sobre todo también el gran cariño con el que viene hoy a hablarnos de este trabajo que finalmente será un éxito. Son 23 años, nos dice, de investigación, de mucho trabajo que hoy nos está presentando aquí en Radio Televisión de Veracruz. Yo lo único que quiero es reiterarle que tiene las puertas abiertas siempre y cuando usted lo desee, para venir a hablar de su trabajo, para venir a hablar de sus procesos de investigación y para que nos siga presentando estos hijos que de repente tienen tanto éxito y que nos dejan una enseñanza, porque parece que la historia no cambia, maestro, ¿eh? Bueno, sí. Sí, la historia, bueno, sí cambia, los hechos no. Así es. Le quiero agradecer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Juan Ortiz Escamilla, autor del libro Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, que esté esta noche con nosotros platicando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos, vamos del otro lado del estudio a despedir el informativo.